Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. En esta ocasión, brevemente, quiero hablarle acerca de los débiles en la fe. Vamos a tocar un tema acerca de los débiles en la fe y vamos a basar estas breves palabras de este estudio en Romanos capítulo 14 versículo 1, el cual dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Amén. Miren, mis hermanos, ese es un tema interesante, pero es un tema que de verdad me gustaría que abran su mente espiritual. Los débiles en la fe. En esta carta de Romanos, sobre todo en el capítulo 14, Pablo da algunos consejos que son interesantísimos y que sería bueno que pues pusiésemos por obra para tener una buena relación interpersonal con aquellos que no creen como nosotros, a pesar de servir a Jesús. Usted sabe más que nadie que Jesús vino a unirnos. De hecho, escuche esto. Jesús dijo en una ocasión: ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. Esa es la señal primordial. Escuche esto. La señal primordial de que ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. Lamentablemente, lo que debe unirnos nos separa. Cristo nos une, nos manda que nos amemos unos a otros, pero nuestras interpretaciones de las Escrituras ha hecho que a lo largo de los siglos, nosotros que creemos en Jesús, pues nos dividamos por aquellos que no es esencial en el Evangelio. El apóstol Pablo en esta carta de Romanos, sobre todo en el capítulo 14, da unos consejos acerca de los débiles en la fe. Los débiles en la fe no son aquellos que hoy no se levantaron con ganas de orar, no son aquellos que hoy no sienten ganas de ir a congregarse. De hecho, el tema de congregarse es un tema de estudio, porque los primeros cristianos se reunían una sola vez a la semana en el Shabbat, compartían. Recordemos que los primeros 300 años y tantos de la historia cristiana no se reunían en templos como lo hacemos ahora. No habían iglesia, no habían templo, no había capilla. Eso vino después que Constantino dio libertad de culto y empezaron a construir pues ya capillas. Las personas que vivían en cuevas, catacumbas, que se reunían en casas. La historia de la iglesia empezó en la casa. En el libro de los Hechos podemos ver que los primeros discípulos del Mesías judíos, Jesús, se reunían en la casa de los hermanos. Repito, no había esa idea de templo, esa idea de hacer un gran templo para el Señor como hacemos ahora, esa idea de tener luces, ese tipo de cosas. Eso no existía en la mente de aquellos hombres de Dios. Eran una familia, eran hermanos que escogían cada Shabbat, cada sábado, la casa donde se iban a reunir para compartir el pan, según el libro de los Hechos, para compartir la palabra, para tener una comunión entre amigos. Algunos no les gustaba congregarse, y esto no es de ahora. Pablo, o el escritor de la carta a los Hebreos, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No habla de iglesia como ahora, no habla de templo, de no ir al templo. Habla que no dejen de perder la comunión con sus hermanos, no dejen de hacer esas reuniones de amor donde la calidad de la reunión hacía que el cuerpo de Cristo se fortaleciese. Y el libro de los Hechos decía que Jesús, Dios, añadía lo que habían de ser salvos. Ahí habla del principio de unidad. Cuando nosotros nos unimos en armonía, en coinonía, Dios añade lo que han de ser salvos. No tiene nada que ver con lo que ahora, el concepto de congregarnos ahora, de estar 7 días metido en un templo todos los días,
y olvidarnos de lo que es la sociedad. La iglesia primitiva creció porque era una iglesia social, una iglesia que no olvidaba el servicio social. Por eso, hermanos, las viudas que no eran judías, que eran descuidadas en el servicio, los apóstoles decían, nosotros no podemos perder el tiempo en eso, en ese sentido. Tenemos que dedicarnos a la oración y la prédica. Pero escojamos diáconos, escogieron 7, entre ellos Esteban, y tenían unas características. No cualquiera podía ser diácono, había una característica, hermano. Y una de las características principales era que eran llenos del Espíritu Santo. Porque para poder servir bien en la iglesia, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eso es incuestionable. O sea, una de las características no es solamente tener conocimiento, no es solamente tener el deseo, es estar lleno del Espíritu Santo, porque cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, tú servirás con amor, no por imposición, lo harás de buena gana. Es Dios manifestándose a través de ti por medio del Espíritu Santo. Entonces, Pablo da unos consejos acerca de los débiles en la fe, que repito, no son los que no oran en la mañana, pero hay que hacerlo. No son los que no se congregan, aunque hay que hacerlo. No son los que hoy no sienten, ay, me siento débil. No. Eso no tiene que ver, eso es otra cosa. Según el apóstol Pablo, la teología del apóstol Pablo, los débiles en la fe son otro tipo de cosas que te voy a explicar ahora mismo. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Señores, hoy en día estamos viendo grandes maestros. Cuando digo grandes, hablo de personas que Dios de una manera u otra lo ha exhibido, ha permitido que crezcan, que sus ministerios se expandan y que sirvan. Pero hoy en día lo que estamos viendo es que la mayoría de esos maestros místicos, maestros que tienen un conocimiento más o menos respetable de las Escrituras, lo que están ahora es machacando y maltratando a aquellos que no creen como él. Vemos muchos maestros que le encanta el debate, pero no el debate en sí para enseñar. El debate en sí para que digan que el que más sabe es él o son ellos los que lo hagan. Han perdido el norte de lo que es vivir el reino de Dios en esta tierra. Porque Dios le ha permitido tener un conocimiento más amplio que la mayoría, porque eso lo hace Dios, eso no lo hace tú. Si tú lees libro es porque Dios pone en ti eso, porque la Biblia dice que Dios pone en ti tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Y si Dios te ha permitido tener conocimiento más allá de la masa, no es para que te creas mejor que la masa. Es para que edifiques a la masa, para que edifiques a la iglesia a través de ese conocimiento que Dios ha permitido que tú tengas. Entonces Pablo dice, señores, recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y da unas explicaciones que vamos a estudiar ahora mismo. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. O sea, hay una rama que cree en Jesús, que piensa que se puede comer de todo, que no hay problema en los alimentos. Tengan pendiente esto. Pablo fue llamado como apóstol a los gentiles. Tenemos que ser muy cuidadosos de entender cuándo Pablo le enseña a los gentiles y cuándo Pablo le está enseñando a los judíos. Eso es muy importante y lo vamos a desarrollar a lo largo de estos videos. Pablo está hablando a creyentes en el Mesías, pero que son romanos, que son gentiles, que son personas que no son natas, que no nacieron en una cultura judía, en una idiosincrasia judía, no tenían Torá, no tenían templo, no tenían nada. Esa gente lo que tenían eran sus dioses paganos. Por la predicación de Pablo, vinieron al conocimiento del Dios único y verdadero, y Pablo ahora tiene que guiarlo de cómo entonces ellos tenían que llevarse unos a otros, la comunión unos a otros. Y Pablo empieza diciendo, porque uno cree que se debe comer de todo. Dice otro que es débil. Mira cómo Pablo identifica a aquel que es débil como personas que no, yo sirvo al Señor, pero no como esto y aquello. Y eso hay que respetarlo, mi hermano. O sea, para ser más claro, si yo me encuentro con un adventista que tiene una regla alimentaria muy buena, de hecho, estuve leyendo unos estudios que decían que los adventistas son personas que duran 10 años más que cualquier persona por el régimen de alimentación que llevan, basada mayormente en los estudios de la Torá, de la comida kosher, como hacen algunos judíos. Entonces, si yo sé que mi amigo es adventista y no come cerdo, no come jamón, no le gusta tal cosa,
¿Por qué yo tengo que brindarle eso como para hacerlo sentir mal? Porque, o sea, ¿dónde está mi amor por mi hermano, mi respeto? Sobre todo, Jesús enseñaba respeto y amor al prójimo. Entonces, ¿cómo yo invito a una gente que sé que no puede comer eso y luego decirle, no, que se puede comer porque Jesús hizo limpio todos los alimentos? Ok, si tú entiendes que lo hizo así, amén. Pero no se lo imponga al otro, deja que el otro viva su fe y lo vamos a ver más adelante. Otro come legumbre. El que come no menosprecia al que no come. O sea, el que cree que comiendo de todo, su cerdo, sus cosas raras, entiende que está bien, no menosprecia al que no lo come. Porque antes que nada somos hermanos, creemos en Jesús, pero no todos los creyentes en Jesús a nivel mundial piensan lo mismo, visten igual, comen lo mismo, son culturas diferentes. Un cristiano japonés no es igual que un cristiano latino. Yo no vengo a imponer cultura, yo vengo a predicar el amor de Cristo y enseñarlo de acuerdo a su cultura. Puede ser que el arroz, habichuela y carne en Japón no se coma por una u otra, qué sé yo, cuestión. Entonces yo no puedo decir que ese cristiano que es de Japón, que no come arroz, habichuela y carne, está mal. Porque también yo estoy mal porque en China hay una cultura que dice que todo lo que se mueve se come. Por eso tú ves los videos de TikTok y otras redes, chino, coreano, qué sé yo, comiendo cosas rarísimas que para nosotros es raro, pero en su cultura es normal. Y tenemos que aprender a sobrellevarnos, como dice Pablo. Sobrellévense unos a otros, así como Cristo lo sobrelleva a ustedes. Sigue diciendo. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, tú estás criticando a alguien que come o no come. Sin embargo, Jesús es el que lo juzga y lo recibe. Entonces, si Jesús lo entiende y lo recibe, ¿quién eres tú y quién soy yo para decirle al hermano eso sí o eso no? Dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Hablando de siervo. Para su propio Señor está en pie o cae. O sea, si tropieza o cae, eso no depende de ti, mi hermano. Eso es cuestión de Cristo. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sigue diciendo, uno hace diferencia entre día y otro día. Otro juzga iguales todos los días. O sea, van a ver en el cuerpo de Cristo personas que entienden que tienen que guardar el Shabbat. O si son mesiánicos, o si son adventistas o son de los Yahweh, van a guardar el sábado. Porque yo tengo que juzgar eso. Si yo no entiendo que ellos guardando el Shabbat o guardando el sábado están bien y yo lo critico, tú que guardas el domingo, tú estás peor que ellos. Porque, mira, oye, yo no sé si es que no lo leen en las escrituras, señores. Pablo lo dice claro, uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga igual todos los días. Hay personas que están en Cristo que le da igual el domingo que el sábado, que el lunes, que el martes. Y están bien, mi hermano. Si tú lo juzgas, el que está mal eres tú. Por ejemplo, de Constantino para acá, la iglesia cristiana ha tenido el domingo como el día del Señor, porque enseñan y dicen que Jesús nació un domingo. Gloria a Dios, si ellos lo creen y amén. Otros dicen que no, que la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis habla del sábado o del Shabbat, que hay que guardar el Shabbat. Ok, ¿voy yo a matar al que guarde el Shabbat porque guarda el Shabbat o voy yo a matar al que guarde el domingo? Ya sabemos que históricamente, lo sabemos porque hemos estudiado un poco, históricamente por qué los cristianos se reúnen el domingo. Ahora, si Dios entiende eso, ¿quién eres tú? Uno dice que hay que guardar un día o otro día. Otro dice que para mí iguales son todos los días. Cada uno escuche esto, hermano, poderosísimo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué quiere decir esto? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, cada quien esté convencido de lo que cree y esto es poderoso. Si una gente entiende que el domingo es el día del Señor, mi hermano, tú no lo vas a sacar de ahí. Él va a salir de ahí por revelación divina. Pero si uno cree que el día del Señor es el sábado, como lo dice las Escrituras, no vamos a cegarnos. El Shabbat es eterno. Pero tú no lo vas a sacar de ahí. Si tú estás convencido, dice el apóstol Pablo,
de que el domingo es el día del Señor, nadie te va a sacar de ahí. Sigue ahí, sigue sirviendo al Señor y sigue amando al prójimo sobre todo. Porque yo prefiero amar al prójimo y no tener la razón que tener la razón y no amar a mi prójimo. Porque tú te vas a salvar por amar al prójimo, no te vas a salvar por guardar un día. No te vas a salvar por guardar un día. Jesucristo lo cuestionaron por el día Shabbat, porque hacía sanidades los sábados, porque comía los sábados, y no entendieron que Jesús es el Señor del sábado. Y como Señor y dueño decide lo que hacer. Tú dirás, bueno, pero si quebranta el sábado, si quebranta el Shabbat, no es el Mesías. Tú no puedes decirle al dueño de todo lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, mi hermano. Además, lo que decían eso eran hipócritas, porque cuando un asno caía en un hoyo en Shabbat, lo sacaban. Pero criticaron a Jesús porque en Shabbat sanó una vida humana. ¿Es más importante el asno que una vida hermana, que una vida humana? Hipocresía pura, mi hermano. Y la mayoría de los que critican hoy en día son hipócritas. La mayoría no se miran el tronco que tienen en los ojos, pero están pendientes a la paja de otro hermano. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, estos son reglas de convivencia de Pablo. El capítulo es larguísimo, puedes leerlo en tu casa. Romanos capítulo 14 del 1 en adelante. El hecho es que tratemos de no criticar a aquellos que no piensan como nosotros. El mundo, escuche esto, el mundo está como está porque todo el mundo cree tener la razón y nadie quiere ceder. Viven los evangélicos criticando a los calvinistas y a los bautistas. Los bautistas viven criticando a los evangélicos. Los adventistas viven tirándole puya a los evangélicos porque no guardan el sábado. Los evangélicos critican a los adventistas porque no comen cerdo y guardan el sábado. Y así, mi hermano, los evangélicos viven criticando a los católicos porque tienen ídolos. Los católicos viven criticando a los evangélicos porque no tienen madre, supuestamente por no adorar a María. Y así todas las religiones viven criticándose una a otra. ¿Por qué? Porque le falta lo que yo siempre vivo diciendo: conciencia espiritual. No han entendido a Jesús. Siguen a Jesús, predican a Jesús, pero no entienden a Jesús. Jesús no andaba contendiendo con nadie. Jesús andaba respondiendo preguntas, mis hermanos. Por ejemplo, miren, en una ocasión los discípulos no pudieron echar fuera a un endemoniado. Jesús lo echó fuera. Entonces, Jesús le preguntó al padre del muchacho: ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Y la respuesta del Señor fue: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay gente que creen en Dios, creen en Jesús, pero por los discípulos de Jesús hay problemas de creencia. Fíjate cómo este Señor dijo que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Jesús lo aclara en otro evangelio: por vuestra poca fe. Pero está pasando lo mismo. Hay gente que creen en Dios, creen en Jesús, pero han perdido la fe en los seguidores por cómo se comportan los seguidores. Jesús no tiene la culpa. Jesús no tiene la culpa si mañana yo me equivoco. Júzgame a mí, no juzgue a Jesús ni la iglesia, porque esto es individual. Así que, mis hermanos, amigos, quería darle esta palabra breve. Aprendamos a sobrellevar al que no cree como nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Con tu arrogancia, con tu crítica, con tu ataque, ellos no van a venir al conocimiento de Dios. Ellos van a venir al conocimiento de Dios cuando tú vivas una vida cristiana como Jesús te manda. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas al prójimo, de nada te sirve la teología, el conocimiento. Te puedes saber la Biblia con todo y mapa y camino vecinal. Puedes saber el hebreo, arameo y griego. El conocimiento, hermano, es bueno e importante, y ustedes saben que yo soy abanderado del conocimiento. Pero lo más importante es lo que Jesús enseñó: amar al prójimo
y entenderlo. Shalom para tu vida.